Es una obra objetiva. No hay el menor apasionamiento ni un atisbo de parcialidad, como mi inmediato antecesor en estas intervenciones acaba de subrayar también. Hablan los documentos, habla la historia, cuyos hechos son tozudos, y habla el propio don Marcelo, a quien se le ha querido dar siempre la voz. Excelentísimo señor arzobispo primado, ilustrísimo señor deán, don Santiago, señores y señoras. Esta obra objetiviza, desarrolla, documenta y ordena. Sería difícil elencar las actitudes iniciales que como causa eficiente y el resultado que como causa final resultan de estos dos voluminosos tomos, pero esa dificultad la ha resuelto el señor deán con estos 4 verbos encontrados muy ajustados, porque efectivamente es una obra objetiva. No hay el menor apasionamiento ni un atisbo de parcialidad, como mi inmediato antecesor en estas intervenciones acaba de subrayar también. Hablan los documentos, habla la historia, cuyos hechos son tozudos, y habla el propio don Marcelo, a quien se le ha querido dar siempre la voz. Y eso que se narra, que se transmite, pues al mismo tiempo se desarrolla como ha de ser un poco la metodología historiográfica dentro de unos parámetros más o menos flexibles, amenos, para que en su extensión sea legible con cierta amabilidad. Por tanto, además de objetivizar, se desarrolla, se documenta, y esto ya está explicado, y se ordena, lo cual no era nada fácil, sobre todo en el largo y fecundo y poliédrico pontificado toledano. Porque ordenar los acontecimientos de la infancia pues supone recordar con la memoria absolutamente monstruosa de don Santiago pues una docena de episodios y darles hilación cronológica. Y lo mismo se diga, aunque con mucho mayor abundamiento, por supuesto, de los años de seminarista, de sacerdote, canónigo en Valladolid, con todas las realizaciones de aquel joven y admirable don Marcelo, a nivel social y pastoral, y después como obispo de Astorga y de Barcelona, 2 pontificados llenísimos, pero que se ceñían a un quinquenio. Ahora, ¿cómo se cuentan los casi 24 años de pontificado toledano con el epílogo de semipresencia toledana y española y casi internacional de su jubilación? Claro, cuando se recibe una balumba asombrosa de documentos, pues la tentación es organizar en plan dietario, con fechas por años, pero esto es enojoso. Entonces, el ordenar era una ciencia que había que abordar no solo en este nivel estrictamente cronológico, sino dejando que a veces lo cronológico, sin retirarse del todo, cediese el paso a lo temático. Y esto, a su vez, sin desaparecer, dejase el proscenio a lo doctrinal, a lo pastoral, a lo litúrgico, a lo oratorio, a lo político, en cuanto que el hombre es ser político, etc. Por tanto, efectivamente ordena. Y en este último verbo creo que está casi el mérito mayor. La obra tiene una génesis larga como largos son ya los 4 lustros que nos separan de la partida al cielo de don Marcelo, fecha a partir de la cual inmediatamente su fiel secretario, Monseñor Calvo Valencia,
se pone a pensar en esta obra y se pone manos a la obra. Entre tanto, aparecen algunas modestas. Con la misma modestia tengo que decir que la primera fue la de este servidor, pero era una cosa muy elemental y movida más por el cariño entrañable que por los cánones historiográficos. Pero ahí fueron quedando ciertas cosas a modo de aperitivo y mientras tanto don Santiago continuaba su labor de espeleólogo en esa abundante mina de infinitos senos de tesoros, que diría San Juan de la Cruz hablando de Cristo. Bueno, pues un poco así es el archivo ingente de don Santiago, y en él buceaba don Marcelo, y en él buceaba don Santiago, hasta que acudió en su ayuda una persona providencial, insoslayable y benemérita por todos los conceptos, y subrayo por todos los conceptos. Mi buen amigo, condiscípulo y digno sacerdote, don José Luis Galán, que es el otro autor que no está aquí entre nosotros. Y este sacerdote, con su destreza en la cuestión informática e histórica, ha hecho un trabajo impresionante. Y después se requirió también mi colaboración y yo presté muy gozoso la ofrenda de lo que un día que no tenía cosa mejor que hacer, redondeando, me puse a echar cuentas y me salieron 1000 horas de redacción, ordenación y en fin, confección, siempre a la limón con los otros 2 autores. Y debo decir humildemente que yo, como sacerdote, debo todo a esta archidiócesis primada de Toledo. Debo todo. A cambio, le he dado muy poco, pero le he dado un puñado no pequeño de años en la pastoral rural, que es la preeminente en esta diócesis, en esos pueblos de esa Extremadura de la que don Marcelo decía a los extremeños, qué gente tan buena. Y después he tratado de servir también a mi diócesis en la Iglesia Universal en el Vaticano. Bueno, pero considero con toda humildad que es andar en verdad, que el mejor servicio que haya podido prestarle es mi colaboración en esta obra, porque creo que queda saldada así, gracias siempre al timonel don Santiago, una deuda de gratitud que Toledo nunca pagará suficientemente a don Marcelo. ¿Por qué me conmueve, aunque la tuvimos el otro día en la Villa y Corte, pero me conmueve muy particularmente la presentación de este libro aquí? Porque cuando he entrado esta tarde, hace un rato, he agradecido que algunos se acercaran a saludarme para así distraer mi emoción, y era la que me provocaba el evocar que después de cualquier pontifical en este templo grandioso, presidido por don Marcelo, en la procesión de salida, al llegar aquí, todos los numerosísimos levitas con que él había llenado este seminario, nos colocábamos en 2 filas dobles que ocupaban todo este ámbito, esta sacristía magnífica. Y cuando entraba él con su paso lento, haciendo resonar primero en el mármol del suelo los golpes de su báculo, estallábamos todos en un aplauso. Y este aplauso como que quería volver hoy espiritualmente a mis oídos, porque parecía que esta dives toletana era mucho más
rica con su presencia, de la que ya lo es, con estos grecos y este emporio de arte. ¿Por qué enriquecía él, nuestro don Marcelo, esta catedral? Porque creo que en ella brillaban de forma particularmente esplendente los tres munus con que es sacerdote todo sacerdote y lo es en plenitud el obispo. Sus tres misiones, sus tres encargos dados por el cielo, el munus regendi, el munus docendi y el munus sanctificandi. La triple misión de gobernar, de enseñar y de santificar. ¿Cuánto enseñó don Marcelo en esta catedral? ¿Cómo resonaba su voz viril, robusta, aquella voz firme de verdades eternas en las bóvedas de esta iglesia madre de la diócesis, en las Semanas Santas, en las que a veces hasta se le quebraba la voz y se le saltaban las lágrimas predicando los misterios de la pasión de nuestro Redentor divino, o el Día de la Inmaculada, o en las numerosas ordenaciones sacerdotales que presidió. Y aquí entra el segundo munus, su munus sanctificandi, porque él santificaba con su acción pastoral toda, pero sobre todo con su acción sacramental. Y no podemos olvidarnos de don Marcelo, no solo consagrando el cuerpo y la sangre de Cristo en el corazón de la misa, sino incensando el altar como quien lo acaricia, o abriendo delicadamente sus manos en el prefacio y sobre todo imponiéndolas en la cabeza de sus 414 presbíteros. Y en este sentido, su docencia como predicador, y qué grande, y su santificación como liturgo se hacían también gobierno como pastor desde su cátedra en este templo. Por eso me conmueve que hoy este templo presencie la presentación de este libro, porque este templo catedralicio es el corazón de Toledo y por lo tanto, de alguna manera, digámoslo, sin arrogancias de ninguna índole y menos aún chauvinismo, pero con fidelidad a la historia de España. Por tanto, este templo también de algún modo es el corazón de España, porque es el templo primado. Y en este sentido quiero terminar con unas palabras que nuestro querido cardenal pronunció aquí, en esta catedral, el 25 de octubre de 1981, abriendo el año centenario de una mujer a la que él quiso tanto y predicó como nadie, la doctora mística Teresa de Jesús, tan toledana también por muchos conceptos ella. Y aquí, con esa ocasión, don Marcelo se convertía también en lo que venía siendo desde que entró en esta ciudad el día de San Ildefonso de 1972, un despertador de Toledo, alguien que recordaba a los propios hijos de esta ciudad algo que quizá ellos mismos tenían un poco arrinconado en su memoria, y son aquellos versos de Juan Ignacio Luca de Tena en el libreto de una zarzuela que recrea una de las novelas ejemplares de Cervantes, El huésped del sevillano, ambientada en Toledo. Toledo, solar hispano, crisol de la raza ibera, dichoso aquel que naciera español y toledano. Don Marcelo llegó a sentirse plenamente toledano y por eso decía en esa ocasión, y con esta cita termino agradeciendo a ustedes su paciencia: Toledo, Toledo, ciudad de Toledo, despierta de tu agonía y de tu indiferencia,
pienso en esta ciudad y veo todas sus iglesias parroquiales, sus conventos y capillas, su catedral, sus cuadros religiosos, sus monumentos que nos hablan de una época de esplendor católico. Toledo, ciudad, vives demasiado adormecida por tus glorias antiguas, y al ver todo este conjunto de fuerzas religiosas aquí, a veces pienso que es un lujo insufrible. Antaño lo era también, cuando en esta catedral había 322 clérigos, pero hoy, cuando miramos el conjunto de instrumentos de acción pastoral, de parroquias, etc., sigo pensando lo mismo, sobre todo en comparación con tantas diócesis de España y con tantos lugares del mundo que están clamando como sedientos que buscan un poco de agua por alguien que vaya a llevarles el nombre de Dios y de su Cristo. Con ese Toledo soñaba don Marcelo, a quien recordamos esta tarde. Gracias, señor arzobispo, por haber impulsado, a veces en momentos de un íter que conoció también hitos no fáciles, por haber impulsado esta obra. Gracias, querido don Santiago, por ser su alma y su motor. Y gracias a todos.